Hola, buenos días a todos y bienvenidos al 39º Club de Previsión, que lo hemos tenido que hacer de una manera especial, tipo webinar, por todos los factores que conocemos. Hoy tenemos la ponencia de tendencia y previsión económica a cargo de Juan Laborda. Juan pues colabora con varios medios de comunicación, ya sea online, ya sea offline, también da clases en la Escuela de Negocios y tiene una empresa propia, que es una consultora de economía a la que nosotros también acudimos mucho, que se llama Razona. Luego tendremos a don José Armenteros, que es CEO de MSI, donde nos va a explicar un análisis especial sobre la crisis sanitaria y cómo va a ser la evolución este año y, por supuesto, qué consecuencias podríamos tener también al año que viene. Yo creo que es interesante porque a todos nos afecta de una manera no solo económica y a nuestras empresas, sino de una manera también social. Después de cada uno de los ponentes, pues sacaremos las preguntas más coincidentes o a lo mejor las que consideremos más importantes. Por lo tanto, sí que a través del chat nos podéis preguntar y nosotros pues iremos compilando esas preguntas para luego trasladárselas a cada uno de los ponentes. Comenzamos con Juan Laborda, al cual ya le damos la palabra y por supuesto muchas gracias a todos por venir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer de nuevo poder compartir con vosotros lo que son las perspectivas económicas, especialmente en momentos tan complicados como los actuales, ¿no? Lo único que deseo es que todos os encontréis bien y también vuestras familias. Yo tengo, en la presentación que voy a hacer hoy, hay como, por decirlo así, dos partes bien diferenciadas, ¿no? La primera parte es un poco establecer el entorno previo a la pandemia, que parece que muchos economistas han olvidado de él. Había un entorno previo que obviamente va a influir e influirá mucho en el devenir futuro. Y la segunda pata es más anticipativa, es decir, un poquito anticipar qué cosas se pueden hacer en el medio y largo plazo. Algunas ya se están implementando, ¿vale? Y quizás ahí la parte menos proactiva o menos que menos se está moviendo hacia Europa. Lo veremos con algunas cosas que iremos comentando. En primer lugar, una cosa, yo creo que la presentación se ve, pero vamos a ver, yo creo que sí, es esta, vale. Lo que voy a hacer ahora es verla en pantalla grande. Bueno, lo que voy a hacer es empezar lo que es la presentación. Como hemos señalado antes, hay dos partes. La primera es una parte que he titulado así, COVID-19, dos procesos miskianos convergen en un gran shock. Era cómo iba la economía antes de producirse la pandemia. Para mí eso es muy, muy relevante porque va a influir en lo que son las perspectivas futuras. Y la segunda es la necesidad un poco de anticipar el futuro. Simplemente coloco tres ideas. Es necesario un cambio de paradigma. Si me preguntáis si estamos observando un cambio de paradigma económico, en principio no, aunque sí que hay ideas que van apareciendo, luego lo veremos, cosas interesantes. Un New Deal verde es fundamental que, sobre todo en el proceso de reactivación del ciclo, una vez que el desconfinamiento se vaya consolidando, pues es necesario un plan de reactivación. Y este plan de reactivación tiene que ser verde, ¿no? El cambio climático influye mucho, está ahí ya es una evidencia empírica. Luego veremos qué sectores son los más afectados. Y os digo simplemente una cosa, los inversores ya empiezan a exigir a los CEOs de las diferentes compañías que o están en este New Deal verde o que se olviden. ¿Vale? Bloomberg fue muy claro, por ejemplo. Bloomberg dijo que todas aquellas empresas que él monitoriza y que no lleven a cabo una apuesta por el cambio climático, desde su punto de vista, no entrarán en su cartera de inversión. Y luego vamos a ver cómo todo esto afecta a la automoción. Es uno de los grandes 5 sectores que se va a ver afectado por este New Deal verde. Permitirme empezar rápidamente con datos. Estos fueron los primeros datos que aparecieron en el mes de abril, ¿no? Una vez que empieza la pandemia a extenderse a Occidente, pues empieza a haber un impacto en lo que es la actividad económica, porque al principio pensábamos que solo se iban a afectar o ubicar en Asia, y no fue así. Es una pandemia global. Yo creo que es la primera pandemia global desde la pandemia del 1918, la mal llamada gripe española, ¿no?
Entonces, fijaros que los primeros indicadores son tremendos. Hay una contracción fuerte, lo podéis observar en el indicador adelantado de la OCDE, y uno que es el de la perspectiva de los gestores de compra a nivel global, donde lo que os pongo es 3 sectores que se ven profundamente afectados: el turismo, el sector de la construcción y el sector del transporte. Fijaros en el gráfico de columnas de la derecha, donde aparecen los niveles, ¿no? Niveles, por ejemplo, por debajo de 50, recesión. Fijaros el impacto que se empieza a conocer en abril con el dato de marzo, que tienen determinados sectores, los cuales, por cierto, ponderan mucho en la economía española, ¿no? Tanto el turismo, el sector de la construcción, transporte, servicios industriales, también aparece autos entre ellos, ¿no? Pero bueno, autos está por debajo de 50, pero no llega al nivel de aproximarse a 20, ¿no? Que es una contracción brutal. Por lo tanto, el impacto empieza ya a notarse. Estos indicadores son los de ahora, son los últimos disponibles. ¿Qué cosa observamos? Pues observamos que Occidente sigue en caída libre, hay una fuerte desaceleración, pero que hay señales tentativas de cambio en China. Obviamente, China va más adelantada, el proceso de desescalamiento se produce pues con anticipación respecto al resto de Occidente, y también nos avisa de cómo puede ir los procesos de posibles rebotes, ¿no? Ahora estamos oyendo un posible rebote en Pekín, pero ya está más concentrado, ya no va a ser tan duro como la etapa previa. Lo que sí que se observa es que China tiene un repunte en la actividad económica a partir de la fuerte contracción que se deriva del post-coronavirus. A partir de aquí, muchos analistas empiezan a extrapolar lo que puede pasar en Occidente. Yo tendría cuidado con esa extrapolación. China es una economía planificada, esto les da y yo ahí soy muy claro, la capacidad de China de controlar y dominar económicamente el mundo tiene un factor que para mí es fundamental. Planifican en el medio y largo plazo y tienen lo que se llama una política económica controlada desde el gobierno con unos claros ejes. Eso no pasa en Occidente. En Occidente todo se ha confiado al mercado y un shock como el que hemos tenido nos deja, por decirlo así, desnudos. Las empresas, si no producen y no venden, pues el ciclo se hunde. Esto no es China. China no pasa eso. El sector público tiene un papel importantísimo y controla directa o indirectamente la mayor parte del sector productivo. De ahí el fuerte rebote. Tenemos que empezar a aprender mucho de cómo planificar a medio y largo plazo, como hacen los chinos, cosa que Occidente hace mucho que dejó de hacer, ¿vale? Entonces, esta tentación, este comportamiento de China sí que impactó en los mercados financieros. Ese rebote, pues se debió a la idea de que va a haber una recuperación, pues si no en V, potente desde los mínimos, ¿no? Yo ahí matizaría y tendría mucho cuidado porque no estamos hablando del mismo tipo de economía y aquí China tiene una ventaja competitiva respecto al resto. ¿Qué datos tenemos ahora de indicadores adelantados? La pena es que, salvo los de la OCDE, que a mí no me gustan mucho, todos aquellos que seguimos y que los conocéis perfectamente a través de los informes mensuales, solo lo continúan publicando Estados Unidos porque el resto no se atreve. Entonces, ahí tenéis dos indicadores que nos gustan mucho para la economía americana, que son los relativos, son dos indicadores adelantados. El gráfico con fondo gris de la izquierda es el indicador de actividad de Chicago, que se observa. Fijaros que dejo la escala tal cual es. La contracción es brutal. Para que os hagáis una idea, en la recesión previa no llegó a -6 el índice, ¿vale? Hablo de la gran recesión, no llegó a -6. Y ahora hablamos de que estamos en niveles por debajo de -16, ¿vale? Esto es una contracción absolutamente espectacular en este indicador. Y el que más me interesa es el que tenéis a la derecha, porque este sí que hace una estimación del PIB conforme tenemos datos, ¿vale? Me preguntaba Pepe si disponemos de datos de junio y yo le digo, bueno, no tenemos datos de junio para Occidente, pero sí que tenemos datos de junio para Estados Unidos y cómo está impactando en la economía. ¿Qué se observa? Pues que hay un rebote en la actividad económica desde finales de desde finales de mayo, pero fijaros lo que está estimando este indicador en cuanto a la contracción de la actividad económica en los Estados Unidos. Es una contracción económica respecto al trimestre anterior anualizado. Esto es muy importante. Ellos miden siempre el PIB respecto al trimestre anterior y, por decirlo así, lo multiplican por 4, ¿vale? Entonces, a ellos les sale una contracción del 48,5% del PIB. Quiere decir que el PIB estadounidense va a caer en el segundo trimestre
en el segundo trimestre un poquito más del 12%. ¿Vale? Se espera que parte de esta contracción del 12% de aquí a final de junio mejore algo, pero bueno, es una contracción histórica. Jamás ha pasado esto en los Estados Unidos de tener una contracción de esta magnitud. Decir que cae el PIB intertrimestral analizado un 48% es brutal. Algo parecido pasó en Reino Unido, donde el dato de mayo fue una contracción más o menos del 20%, una contracción del 1,7% intermensual. Inglaterra publica datos de PIB mensuales. Por lo tanto, la contracción es notoria. Este es el indicador que tenemos, pero como aspecto positivo se observa que una vez que el desescalamiento se empieza a desescalar la economía, a desconfinar la economía, ¿vale? Y empieza a haber actividad, hay una recuperación. Lo que hay que ver es si esa recuperación recupera parte de lo estimado o de lo perdido en los anteriores meses, ¿vale? Pero la magnitud es fortísima. Aquí os doy el dato europeo del primer trimestre, que es una contracción respecto al trimestre anterior, el 3,6%, es una contracción importante. A mí lo que me preocupa es la composición. Todos los indicadores del PIB, los componentes de demanda, caen todos. Es llamativo, ¿no?, que el consumo público o que el gasto del gobierno en una época donde ya empieza a haber noticias de coronavirus no aporte nada. Es decir, la política pública a finales del primer trimestre, en marzo, con ya inicios de desescalamiento, era contractiva. Únicamente, el único elemento que contribuye positivamente al PIB es el aumento de inventarios, pero como sabéis, es un aumento de inventarios no deseado. Simplemente se cierran fábricas, se cierran concesionarios, por lo tanto, se acumulan inventarios. Eso tiene un coste, un coste importante. Entonces, lo que observamos es, desde el lado europeo, el gobierno no existe. ¿A qué se dedican estos cachondos? Es un problema. Europa es un problema porque está en un mood, desde mi punto de vista, bastante peligroso. Aplicar ahora medidas de austeridad o querer hacerlas en los siguientes años será simplemente la decadencia de Europa. Vamos a ver cómo frente a ello Estados Unidos está en otra onda, a pesar de la gravedad de sus datos. Nada tiene que ver con esto. Esto lo voy a pasar porque ya lo tenéis, es un poquito entender la evolución del paradigma de los últimos 30 años. Este paradigma ya se agota, ¿vale? Lo más importante es entender por qué se va a agotar. Porque están convergiendo dos procesos miskianos, os explicaré qué es eso, y no es posible continuar como hasta ahora. Entonces, Occidente o cambia o va a tener un problema muy serio. Si no cambia, le va a dejar la hegemonía política y económica a los Estados Unidos, a China, y va a ser aplastante su superioridad. Entonces, ¿qué dos SOS convergen ahora? Esta parte no es mía, es de economistas americanos, bueno, pues que dentro de unas escuelas teóricas que para mí son las únicas que han ido acertando lo sucedido en los últimos 15 años, pues explican en qué momento surge el COVID. El COVID no surge en un momento cualquiera, surge en un momento donde hay dos problemas o dos procesos peligrosos. El primero es la incapacidad de los precios de producción para validar los precios de las acciones. Quiere decir que los precios de las acciones simplemente están no sobrevalorados, están muy sobrevalorados, especialmente en los Estados Unidos. Quizás no tanto en Europa, evidentemente no en España, donde la valoración es bastante razonable, pero en Estados Unidos está absolutamente desmadrado y no responden los precios de las acciones a los precios de producción. Y luego un aspecto muy importante, y es la enorme fragilidad de los balances de las empresas, ¿vale? Especialmente las estadounidenses, ¿vale? Esto es una situación delicada. Todo esto era previo al COVID-19. Vamos a dar los ejemplos. Aquí tenéis indicadores para que veáis históricamente dónde se ubica la valoración bursátil, ¿vale? El gráfico de la izquierda es un típico ratio de los precios sobre beneficios ajustado por el ciclo económico. Este lo hace el premio Nobel Robert Shiller. Yo lo tengo más o menos igual que él, con datos parecidos. Y lo que tenéis ahí es que estamos en un momento de valoración una bolsa bastante cara. Si lo medimos en relación a la capitalización de mercado sobre el PIB o sobre los beneficios operativos netos, observamos que estamos en récord histórico desde que tenemos datos. Esto lo que dice es, bueno, pues que hay un desacoplamiento de lo que valora la bolsa y de lo que realmente valen las empresas en los Estados Unidos. Luego vamos a ver otro factor fundamental, lo que hemos dicho antes, enorme fragilidad
del balance de las empresas estadounidenses, ¿vale? Son gráficos del Federal Reserve y también del Banco de Basilea, que es el que controla el riesgo de las entidades financieras. ¿Qué observamos? Fijaros, observamos que el ratio de deuda del sector empresarial sobre el PIB no deja de aumentar. Se encuentra en récord histórico. Esto no es así en España, ¿eh? En España, curiosamente, en el proceso que va desde el año 2008 hasta la actualidad, lo que ha pasado es que las empresas se han desapalancado. Y es una pena, porque las empresas españolas estaban preparadas, tienen una situación después de semejantes ajustes y de desapalancamiento tras la gran recesión, estaban preparadas para llevar a cabo procesos de inversión masivos que dieran un incremento en lo que es la inversión en capital y también en productividad de la economía española. Pero llega el COVID y acaba fulminantemente con ese proceso. La situación estadounidense no es esa, es de máximos históricos en su deuda en relación a su PIB, ¿vale? Lo veis en los dos indicadores o en los dos gráficos, tanto el de la derecha como el de la izquierda. Hay un factor que sí que me preocupa mucho y es que ese incremento de deuda además ha empeorado su calidad crediticia, ¿vale? Esta preocupación ya aparecía a finales del 2018, principios del 2019, por parte del Banco de Basilea. El gráfico de la derecha lo que dice es la calidad crediticia media de las inversiones de aquellos fondos de inversión que invierten en bonos corporativos. Fijaros que ha aumentado de manera considerable los bonos de peor calidad crediticia. Esto afecta mucho. ¿Por qué? Porque te indica que en la deuda que se ha ido acumulando los últimos años, pues su calidad es peor. Tanto en el balance de las empresas, que es más frágil, la probabilidad de impago es mayor, como en las carteras de los fondos de inversión que invierten en renta fija. Y luego observamos en el gráfico de la derecha cómo aumenta el porcentaje de empresas zombies, que ahora está muy por encima de lo que tenéis ahí. Es decir, la idea fundamental de esto, ¿cuál es? Por un lado, un desacople de lo que es los precios de las acciones, especialmente en Estados Unidos, en relación a lo que se vende o lo que ofrecen las empresas, y por otro lado, un endeudamiento empresarial con con un empeoramiento de esa deuda que se emite, con lo cual los balances son frágiles, absolutamente frágiles. Por lo tanto, vamos a ver que en este contexto, que es el que surge, en el que surge el COVID-19, cuando se produce todo el confinamiento, hay dos problemas, ¿vale? Dos problemas que se retroalimentan, tanto en la demanda como en la oferta, y que impactan en los balances de las empresas y las familias. ¿Cuáles son estas dos ideas? La primera, desde el lado de la oferta. Aquí vamos a hablar de lo que sería vuestro sector. Un proveedor que tenga contratos para pagar la mano de obra y comprar lo que necesita para su actividad, pero que no puede vender su producto, debido a que se paran las cadenas de suministro integradas, pues no va a tener ingresos y tendrá que pedir prestado para cumplir sus compromisos, ¿vale? Y esto pasa a lo largo de toda la cadena de suministro. Esto ha pasado en el proceso de confinamiento, ¿vale? Y esto ha pasado a vosotros. Desde el lado de la demanda, el vendedor acumula asistencias que espera vender para cubrir el costo de las mercancías. Claro, si la demanda se para porque te confinan, estas asistencias acumuladas que veíais que aparecían en el gráfico de Eurostat a la hora de computar los componentes de la caída del PIB el primer trimestre, hay que financiar. Por lo tanto, desde los dos lados tenemos un problema de necesidades de financiación, ¿vale? La demanda de financiación a corto plazo se duplica de manera considerable y disminuye tanto lo que es la solvencia de productores como de vendedores, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo escuchaba a veces todo se reducía a un problema de liquidez, a mí me recordaba a lo que escuchamos en el 2008 en la gran recesión, que también se decía que era un problema de liquidez. No era un problema de liquidez, es que al final la situación, teniendo en cuenta además los dos procesos que hemos comentado antes, podría conducir muy rápidamente a insolvencia, ¿vale? ¿Por qué? Las empresas no pueden pagar la deuda con bienes no vendidos, ¿vale? Y esto podría generar un proceso de financiación piramidal muy misquiano, ¿vale? Luego, además, pensemos que también hay efectos de segunda ronda en este análisis, en la demanda agregada y en el empleo, lo que a su vez ejercía más presiones sobre la liquidez y desestabiliza más a los balances empresariales, ¿vale? Por lo tanto, en el contexto actual, además, es de dimensión mundial, porque podríamos pensar, vale, nos afecta solo a nosotros,
seguimos exportando. No, ha afectado al resto del mundo también y afecta también al sector exterior. Hemos visto que en la composición de la contribución al PIB de Europa, el sector exterior ha tenido una aportación negativa, lo cual es normal. Hay una contracción del volumen mundial. ¿Esto qué se ha traducido? Aquí tenéis, os voy a dar unas tablas simplemente para que veáis dónde están los economistas en las previsiones para el 2020 y 2021. Observamos una contracción y una revisión fuertemente a la baja respecto a lo que se preveía hace 2 meses, previo al confinamiento, ¿no? Lo tenéis ahí. Para España se prevé una contracción promedio del 9,5% por parte de los diferentes analistas. Supone ello una revisión respecto a lo que se pensaba hace 2 meses de un 11%. Hemos pasado de esperar una expansión a directamente una auténtica sacudida. Y el consenso espera un rebote que va a ser importante, pero que no va a alcanzar los niveles previos. De manera que para recuperar este shock deberemos pasar al menos 2 o 3 años, ¿vale? En un consenso, bueno, donde en términos generales es el que veis ahí. Quizás lo que habría que ver es si es optimista o no en lo que es la fuerza de ese rebote. Mi tesis es que si no se corrigen ciertos defectos, estas previsiones, porque no han tenido en cuenta el entorno financiero, los economistas muchas veces se olvidan de la deuda, del entorno financiero, y esto luego les hace llevar sorpresas. Entonces, si ese entorno financiero y ese proceso previo, especialmente de endeudamiento empresarial, no se ha tenido en cuenta en estas estimaciones, me temo que serán wishful thinking y serán previsiones muy positivas, salvo que haya, desde el lado de la política económica, un cambio radical respecto a cómo se está comportando en la actualidad. Si vamos aquí tenéis la misma estimación, pero ya por componentes más desarrollados, la actividad económica. Si vamos a lo que es previsiones mundiales, pasa exactamente lo mismo. Aquí tenéis las estimaciones para el 2020-21 del FMI, exactamente igual, es una contracción fuerte que respecto a lo que se preveía antes implica pues una revisión a la baja brutal y se espera una recuperación de la actividad global en el año 2021, pero sin alcanzar los niveles previos. Es decir, al menos nos costará 2 o 3 años recuperar esa actividad global. Más o menos muy parecido a lo que es el consenso para el caso español, ¿no? Y este es un poco el entorno en el cual nos estamos moviendo. ¿Cuál es la idea que quiero trasladaros ahora? Es anticipar un poco el futuro. ¿Qué se puede hacer? ¿Y por dónde puede ir el futuro? Desde el lado de la política económica. Vamos a ver cuadros, ¿no? Cuadros donde se refleja que se están haciendo cosas, pero que desde mi punto de vista, por lo menos para el caso europeo, resulta bastante insuficiente y bastante desolador. Os coloco alguna cosa que voy a obviar para ir directamente al grano. Lo que hemos comentado antes, no estamos ante un problema de liquidez solo. Por lo tanto, lo que se ha hecho en Europa de conceder avales para créditos o préstamos o incluso la política monetaria, en principio no va a ser suficiente. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. ¿Por qué? Las empresas no van a pedir prestados si sus mercados están colapsando. O los consumidores no van a poder aprovechar la existencia de tipos de interés más bajos si han perdido sus empleos. Y luego un tipo de cambio más bajo y una mayor competitividad internacional, ¿de qué me vale si tenemos los mercados internacionales absolutamente cerrados? Solo hay una opción, una intervención pública masiva, ¿vale? Masiva. Pero luego no pedir luego, como algunos demandan, oye, ahora expandís el gasto público, pero luego los siguientes años volvís a una austeridad. No, porque si hacemos eso, tendremos de nuevo una fuerte contracción, ¿vale? El tema es cómo hacer esta intervención pública. Vamos a ver algunas posibles guías. El planteamiento, yo vuelvo a señalar que al igual que el año 2008 era muy fácil salir de la crisis, otra cosa es que no se hiciera lo económicamente eficiente. En la gran recesión no se hizo lo económicamente eficiente. En la gran recesión, si hubiésemos mirado las experiencias previas, por ejemplo, de lo que pasó en Suecia en el año 92 o de lo que pasó en la Gran Depresión en Estados Unidos, hacer frente a lo que es el estallido de una burbuja inmobiliaria y todo el proceso de deuda acumulado en torno a ella con la actuación de bancos, era muy sencillo. Simplemente lo que había que haber hecho es hacer un rescate bancario de los bancos a costa de sus acreedores, ¿vale? Un rescate de los bancos a costa de los acreedores y procesos de quita de deuda.
Eso pasó en Suecia en el año 92, cuando tuvieron una crisis de ese estilo, y en Estados Unidos lo hizo Roosevelt el año 32, cuando diseñó el sistema de rescate de lo que es el sistema bancario americano y el proceso de quitas de deuda que hubo asociadas. No se hizo eso. Por lo tanto, fue muy intensa la recesión y la gran recesión, mucho más allá de lo que económicamente era razonable y soportable. Aquí pasa algo parecido. Si tenemos un proceso de confinamiento, se genera una recesión exógena, ¿vale? Una recesión que no es debido al ciclo económico como tal, sino a una decisión. Oye, cerramos, confinamos, se para la producción. ¿Hay que hacer el confinamiento? Sí, evidentemente. El confinamiento se ha demostrado que ha salvado muchas vidas. Y los países que no han confinado, pues al final, pues tienen lo que tienen, ¿no? No os digo ejemplos, pero podemos mirarlos alrededor del planeta. En el caso europeo, el más llamativo es Suecia, que quiso no confinar y tiene unos datos por habitantes de lo peor que hay en Europa. ¿Vale? Entonces, hay dos fases para tratar una recesión provocada por una pandemia. La primera, durante el confinamiento, tiene que ser estricto, pero claro, en esta fase la producción se para. Entonces, ¿cómo tienen que actuar los gobiernos? Con un estímulo fiscal masivo para garantizar que la ciudadanía se pueda permitir lo básico, y sobre todo para evitar las quiebras de empresas y que éstas sean lo mínimo posible. En Europa, por ejemplo, yo no he visto ningún plan. Bueno, sí, Alemania lo ha hecho porque se lo puede permitir, pero no se lo ha permitido a otros países. Un plan coordinado de rescate de las pymes europeas, porque cuando abran las persianas, muchas de ellas ya no van a estar. Se tenía que haber hecho ex ante y había propuestas. Me acuerdo que en uno de los mensuales comentamos la propuesta de un fondo de unos académicos del CPR europeo que son muy ortodoxos, pero que su preocupación por las quiebras empresariales y por las pymes europeas era manifiesta. Entonces ellos proponían un fondo europeo, obviamente participado por los Estados europeos, cuyo objetivo era simplemente meter dinero a las empresas, en las pymes, en forma de capital, pero sin derecho a voto y con una serie de requisitos. Yo os expuse en un mensual, teníais detallado en qué consistía ese proceso. No se ha hecho nada. Por lo tanto, nos encontraremos con muchas sorpresas de quiebras de empresas. Aquí Europa ha sido absolutamente miope, ha sido muy egoísta la actuación de ciertos países que luego además se verán seriamente afectados también ellos. Y bueno, pues ese es un problema, ¿no? No sé, eso se tenía que haber hecho durante el confinamiento. Y había diseños perfectamente asumibles, incluso por economistas ortodoxos, ¿vale? Luego también, ¿cómo se tiene que hacer frente al gasto del coronavirus? Bueno, pues ya veremos ahora lo que han hecho países, pero hay una clara necesidad. Pues tiene que ser el Banco Central el que haga frente a eso. O bien monetizando directamente el gasto del coronavirus, eso lo ha hecho el Banco de Inglaterra. Luego veremos lo que ha hecho la Reserva Federal, que es increíble, al lado de lo que ha hecho Europa. Al menos en Europa, frente a la Comisión, destaca la propuesta del BCE. El BCE ha sido, desde mi punto de vista, muy razonable y ha propuesto un programa de compras para la emergencia de la pandemia y lo ha ampliado de 750.000 millones a 1.350.000, sin exigir nada a cambio, ¿vale? Esto equivale prácticamente a una monetización directa del gasto del coronavirus. ¿Por qué? Porque tiene el mismo efecto, aunque sea un mecanismo muy tortuoso, contablemente tiene el mismo efecto que un soberano monetario que pueda disponer de un descubierto en su cuenta del Banco Central, ¿vale? Entonces, estas cosas tienen que hablarse, ¿vale? Y Reino Unido, con un banco central como el Banco de Inglaterra, que para mí es el mejor banco central del mundo, en sus análisis sobre lo que es el dinero, sobre muchas cosas, lo tenía muy claro. Y esto se ha puesto encima de la mesa. Lo que pasa es que luego se asustaron los ciertos poderes y se hace con cuentagotas, ¿vale? Y Europa, con el BCE, ha puesto encima de la mesa un programa de compras para la emergencia de la pandemia. Y hay que ser, pues rápido. Yo desde el lado español lo estaría haciendo ya. Estaría utilizando esto que me ha permitido el BCE para hacerlo. Claro, corremos el riesgo de que luego vengan la comisión y nos diga, oye, este déficit público tan elevado, los siguientes años tenéis que hacer un proceso de ajuste. De nuevo estamos con estas cosas que otros países como soberanos monetariamente no tienen ninguna duda. Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca. Bueno, Dinamarca luego hablaremos porque está dentro aunque no está en el euro, está sujeto a ciertas restricciones. Pero otros países no tienen ningún problema. Y Japón tampoco, por Dios. Japón tiene detrás
de asesor a un buen amigo mío, a William Mitchell, australiano, post-keynesiano, que es el padre de la teoría monetaria moderna, que directamente está pidiendo la monetización directa de todos estos gastos, ¿no? Vamos a ver luego algunas cifras. Vamos a ver, por ejemplo, los balances para que veamos la diferencia de potencia entre lo que ha hecho Europa y lo que ha hecho Estados Unidos. Esto es el balance del eurosistema. Fijaros, son diferentes momentos que he ido cogiendo en el tiempo, desde la gran recesión. Obviamente, los balances de los bancos centrales desde la gran recesión no tienen nada que ver con lo que fueron los balances previos a la gran recesión. Fijaros que la columna previa al último dato que metí yo en la presentación, es el 29 de mayo, era finales del 18. Yo paré ahí de actualizar este cuadro porque pensaba que la expansión cuantitativa entraba en un proceso donde ya se iba a disminuir su utilización. Bueno, lo que ha pasado es que no solo se ha disminuido, sino que con el coronavirus ha aumentado. Fijaros que el BCE está haciendo una expansión del balance y que el BCE pues, ha empezado a hacer aquello que anunció. Si vamos al activo, observamos que la compra de deuda pública, que es lo que tenemos en valores emitidos en euros, ha aumentado casi en 400.000 millones de euros. ¿Vale? Luego lo compararemos con la cifra estadounidense. Es una cifra que está bien, pero es ridícula. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las contracciones que va a experimentar Europa es mucho más allá de lo que es ese estímulo. Entonces, sí que se empieza a observar de nuevo, en base a lo que el BCE, desde mi punto de vista, acertadamente ha ofrecido, pues ese programa de compra de bonos para la pandemia. Es decir, el BCE comprará a los estados deuda al mercado secundario que vaya emitiendo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en todos los países europeos, ¿vale? El principal acreedor de los diferentes tesoros son sus respectivos bancos centrales. No pasa nada. ¿Ha pasado algo porque se haya ido el balance del BCE de 1 billón a 6 billones? Esto que nos decían algunos de que iba a venir la inflación. Yo la inflación la sigo buscando, pero lo que tenemos es lo contrario. Tenemos procesos deflacionistas. Cuidado. Como se junta un proceso deflacionista con deuda y lo que hemos comentado al principio, de las quiebras de los balances empresariales, empieza a haber grandes corporaciones industriales que quiebren, tenemos un proceso súper deflacionista a lo Fisher que es muy, muy negativo, ¿vale? Porque hundirá el crecimiento económico. Fijaros que el BCE, por lo tanto, el resumen es, ha implementado una expansión cuantitativa en base a lo que ha dicho, ha aumentado el tamaño del balance del BCE y ha comprado deuda en mercado secundario, 400.000 millones respecto a cómo estaba el año 2018. Pero vamos a ir a Estados Unidos. Fijaros la magnitud del impulso en Estados Unidos. No son 400.000 millones en absoluto. ¿Dónde ha ido el balance? Ha pasado de 4 billones a 7 billones. 3 billones ha aumentado en un año y pico. 3 billones, que ha sido el proceso que se ha producido en el primer trimestre del 2020. Fijaros la magnitud de compra de deuda soberana en mercado secundario por parte de la FED. Ha pasado de 2 billones a 4 billones. A 4 billones. Por lo tanto, el bazooka del BCE lo ha empleado. Y una cosa muy interesante, la cuenta del Tesoro en el balance del Banco Central se ha expandido de 300.000 millones a 1.400.000. Están emitiendo deuda muy por encima de lo que necesitan, por lo que vendrá. ¿Vale? Por lo tanto, los estadounidenses, a diferencia de nosotros, y como hicieron en la gran recesión, utilizan el balance del Banco Central para financiar al Tesoro. Y su deuda pública sobre PIB está muy por encima de los niveles de la deuda pública europea. ¿Pasa algo? No problema. Una nación monetariamente soberana nunca puede quebrar su deuda pública. Jamás. Esto es una concepción que muchos economistas o no se han enterado o tienen problemas de realmente de que tienen taponados los oídos, ¿no? En Europa no estamos en esa situación, pero bueno, utilizando el balance del Banco Central podríamos llegar ahí. Un país que reúne 3 requisitos, que tiene soberanía monetaria, que emite moneda, deuda en su moneda y que tiene tipos de cambios flotantes, jamás su Estado puede quebrar. Jamás. No conozco ningún caso. Pero repito, el entorno es ese, que se den esas 3 condiciones. ¿Qué haría falta hacer ahora? Ahora estamos en la segunda fase. La segunda fase es, claramente, se va desconfinando, se empieza
abrir la economía, debemos descongelarla. Nos encontramos con unos daños que son tremendos, que van a ser tremendos. Y yo en Europa no sé lo que va a pasar con las pymes, pero como no se ha hecho nada en cuestión de proteger los balances de las pymes, como proponíamos algunos, o como proponían los académicos del CPR, desde un lado ortodoxo, pero con un diseño fantástico de un fondo público para rescatar vía capital a las pymes en Europa, no se hizo nada. Entonces vamos a observar que cuando abramos las persianas, vamos a ver qué destrozo ha habido. Va a ser necesario un impulso público, un plan de reactivación, ¿vale? Y eso exige un cambio de paradigma económico. Un cambio de paradigma económico centrado en dos aspectos. En primer lugar, y hay que empezar a abordar las causas subyacentes de la continua fragilidad de las economías occidentales. Desde el año 98 vamos de burbuja en burbuja, de estallido de burbuja en burbuja y haciendo la economía cada vez más frágil, aumentando las desigualdades y generando además ya no solo entre países, sino también dentro de un país. Esto se debe a una financiarización excesiva de la economía. Si esto no se aborda, Occidente va a implosionar en algún momento determinado, ¿vale? Y la superioridad china será aplastante, ¿vale? Aplastante. Por lo tanto, hace falta cambiar o abordar las causas de la actual fragilidad financiera occidental, que es básicamente Occidente. Y hace falta también un plan de reactivación. Y ese plan de reactivación requiere forzosamente y obligatoriamente que sea verde. Hace falta un New Deal verde masivo. New Deal verde masivo. Política pública. Esto no vale en confiar a las empresas a que hagan estas cosas. No, perdón. Un New Deal, cuando lo hizo Roosevelt, fue público todo. Luego las empresas se van incorporando. Pero tiene que ser un plan masivo. Masivo. Os coloco, bueno, pues cómo se debería hacer desde el lado de la teoría monetaria moderna. No voy a comentar nada porque obviamente asumo que en Europa no lo van a hacer, allá ellos. ¿Vale? En Estados Unidos posiblemente, según lo que pase en las elecciones de noviembre, es un escenario que yo no descarto. Como siempre, tendrán que ser los estadounidenses o los ingleses, como pasó en la Gran Depresión, quienes nos señalen lo que hacer para que la economía, el ciclo y las democracias occidentales puedan pervivir. ¿Vale? En el caso español y referente a vuestro sector, es vital. Ya veremos luego que hay 5 sectores económicos, desde el punto de vista de los analistas de los bancos de inversión, que son los que más van a estar afectados por el cambio climático, por la necesidad de evitar un momento misquiano. Uno de ellos es el de la automoción. Bueno, pues desde la automoción aquí os puse las necesidades que yo veía para vuestro sector en España. Una de ellas es la necesidad de un plan de achatarramiento que tiene que estar vinculado al cambio climático, pero que tenga en cuenta también cuál es la realidad de la empresa de la automoción en España. ¿En qué sentido? Lo voy a ser muy claro. El coche eléctrico, el desarrollo está siendo mucho más insuficiente de lo estimado. No hay aún suficiente coche eléctrico para llevar a cabo ese proceso, de manera que el plan de achatarramiento debería tener como objetivo eliminar todo lo que son los coches viejos que contaminan una barbaridad, tanto diésel como gasolina. Y sabemos además que la industria está produciendo coches diésel que contaminan muchísimo menos. Entonces el objetivo es pues un plan de achatarramiento, un Castor Plan que es clásico, vinculado a ese cambio climático y que achatarre todos los coches diésel viejos que contaminan una barbaridad. Y de una vez por todas eliminarlos. Bien sea mediante ayudas determinadas que no conlleven la compra de otro coche, o bien sea mediante favorecer la sustitución por otro coche, por ejemplo, diésel, pero que en el momento actual la tecnología permite contaminar mucho menos. Incluso en ruta hay muchos coches diésel, vosotros lo sabéis mejor que yo, que contaminan menos que los híbridos. Hablo de siempre en ruta, en carretera, no en ciudad, ¿vale? Y por último, pues la necesidad pues, de que el sector vuestro de la automoción en España sea parte de ese New Deal verde. ¿Cómo? Bueno, pues mediante planificación económica pública e industrial, pues tener en cuenta que el sector de la industria, de la automoción en España es vital y hay que favorecer una serie de procesos que se están produciendo. Yo he ido recopilando papers académicos, curiosamente, donde más hay de todo esto es en China. La industria 4.0, cómo se está incorporando en la industria de automoción. China tiene un montón de papers académicos. Algo Alemania, pero menos.
Una fabricación sostenible tiene que ver con producir sin contaminar. Yo creo que eso lo podéis hacer perfectamente. La necesidad de incluir a España como parte de la cadena de valor global del coche eléctrico. Tenemos capacidad para hacerlo. Si bien es cierto que está poco desarrollado, si bien es cierto además que en España la estructura de viviendas no favorece lo que sería el desarrollo de un coche eléctrico, tiene que estar ahí. Yo lo que he visto en algunos papers, sobre todo chinos, es que en este caso, en esta cadena global del coche eléctrico, es fundamental lo que es el coste de la energía, ¿vale? Que ese coste de la energía, incluso más importante que ayudas, que el coste de la energía sea bajo. Aquí tenemos un problema en España por el monopolio del sector eléctrico, de manera que lo que hay que forzar al gobierno es que de una vez por todas el tema de la energía abarate los costes para lo que es la producción industrial, ¿vale? Hemos visto algunos ejemplos de compañías que se han retirado de España o de empresas por el elevado coste energético. Aquí hay que meter mucha presión a las eléctricas e incluso, si no, pues permitir el autoconsumo. Vosotros podéis en muchas de vuestras plantas llevar a cabo un proceso de autoconsumo inmediato, sin necesidad de depender de una compañía eléctrica. También he visto muchos papers sobre nuevos combustibles. Aquí también se tiene que hacer pues una política pública en relación con vosotros para que veamos cómo se lleva a cabo hasta que el coche eléctrico sea una realidad esos nuevos combustibles y cómo favorecer unos u otros. Y luego también, pues, toda una política encaminada hacia la nueva movilidad. Por lo tanto, vuestro sector es vital en lo que es un New Deal verde y debe estar acompañado de una política pública de objetivos de medio y largo plazo. Yo eso no lo veo en Europa. Yo discrepo, podéis llegar a un acuerdo con el gobierno como el que habéis llegado, pero no veo un horizonte a medio y largo plazo. En cambio, cuando voy a papers académicos chinos, papers académicos, desde el lado de la universidad por parte china, en todos y cada uno de estos puntos ya tienen hechos muchos análisis y como siempre están adelantados respecto a nosotros, ¿vale? Respecto a nosotros. Pero bueno, bienvenido sea el plan que se ha anunciado hoy de 3.500 millones de euros para el sector, pero ya yo lo dividiría en dos fases, achatarramiento y el segundo, cómo meter el sector vuestro en ese New Deal verde y el papel que debe jugar España, porque España tiene un tipo de industria muy concreta y debemos promocionar lo que tenemos aquí en producción. Permitirme luego ser un poco más... Juan, perdona. Sí. Te ruego que acabes en 5 minutos para no irnos mucho de tiempo, ¿vale? Gracias. Vale, voy a decir 5 minutos. Me quedan 2 o 3 slides nada más. Fijaros, estoy acabando. ¿Por qué el cambio climático? Yo os digo que en el cambio climático hay un sector que lleva muchos años trabajando y que es el que ha hecho lobby para el cambio climático. Es el sector financiero. ¿Vale? Aquí tenéis un gráfico sobre lo que son los desastres climáticos y las pérdidas financieras asociadas. Y hay 5 sectores que todos los analistas y todos los gestores de fondos los están mirando y todos los bancos de inversión. Servicios financieros, minería, petróleo y gas, utilities y automoción. Estos son los 5 sectores iniciales que van a experimentar la alteración de la lucha contra el cambio climático y que la gente está mirando. Voy a ir acabando. La importancia del sector financiero. El sector financiero, con un personaje que yo le tengo, me parece un tipo excepcional, que fue el gobernador del Banco de Inglaterra previo al actual, Mark Carney, que fue a su vez gobernador del Banco de Canadá. Este lleva tiempo preocupado por el cambio climático, pero no por nada, sino porque sabe del impacto que tiene en el sector financiero, especialmente en aseguradoras, pero también en balances de bancos, ¿vale? Y él fue el primero en introducir todo el tema del cambio climático en lo que son ciclos financieros. Ahí tenéis los hitos que se derivan a raíz de la preocupación de Mark Carney. El sector financiero lleva mucho tiempo preocupado por el cambio climático y actuando, ¿vale? Y actuando de manera notoria. Ahí tenéis los hitos que se ha ido creando, qué grupos de trabajo se han ido creando, lo que están concluyendo y lo que están preocupados, ¿vale? Bueno, y por eso os digo que este sector financiero, especialmente a través del Bank of England y de todo lo que se ha ido generando a partir de Mark Carney, está muy adelantado en temas de cambio climático y muy preocupado. Es el primero que empezó a avisar de un momento Minsky climático. Mark Carney directamente lo decía. Permitirme simplemente para el tema de los coches, pues un poquito recalcar o recuperar lo que hemos comentado antes. Esto es la evolución del coche eléctrico en sus diferentes zonas mundiales y por sus diferentes componentes.
es muy insuficiente, ¿vale? Por lo tanto, mientras se va desarrollando el coche eléctrico, la manera de el sector se implique para hacer frente a las nuevas disposiciones legales de requerimientos de contaminación, pues va a costar, porque la industria no está preparada. De manera que, para que se vaya preparando, es necesario, pues, un poquito las dos líneas de actuación que hemos comentado antes. Y meter a la industria vuestra en lo que es el New Deal bajo dos puntos de vista. En el caso español lo tengo muy claro, hay que achatarrar todo lo viejo, ¿vale? Que no necesariamente implica sustituirlo por un coche nuevo, pero hay que acabar con el parque de diésel y gasolina que contamina muchísimo. Y la necesidad, obviamente, de esa planificación de economía pública, el sector de la automoción, de nuevo impulsarlo, ¿vale? En diferentes líneas como las que os hemos comentado antes. La industria 4.0 y Big Data, cómo incluir a España en esa cadena de valor global del coche eléctrico, los nuevos combustibles y luego lo que a veces hemos comentado en diferentes reuniones, ¿no? La movilidad segura, compartida, conectada y autónoma. Yo acabo aquí. Como reflexión final, echo de menos un impulso público durante la fase de confinamiento para evitar las caídas de empresas, sobre todo en Europa. No es un problema de liquidez, sino que al final será de solvencia como la gran recesión, y o llevamos a cabo un impulso público notorio, como por ejemplo lo hacen los estadounidenses, lo están haciendo los japoneses, o tendremos problemas muy serios, ¿vale? Y desde el lado español, pues es todo esto, pero aumentado, porque nosotros tenemos una serie de sectores que, como hemos visto en las primeras gráficas o slides, han sido los más afectados por el impacto de la pandemia, ¿vale? Entonces, bueno, pues si realmente observamos un cambio de paradigma y se empiezan a utilizar el sector público para reactivar el ciclo económico, como se hizo en la Gran Depresión, y en el caso vuestro, pues claramente se opta por un New Deal verde donde seáis parte fundamental del mismo, pues obviamente en este caso, pues esa V se podrá hacer más rápido, en caso contrario será más lenta, ¿vale? Entonces la forma de la V va a depender de lo que se haga a partir de ahora, aunque lo que se ha hecho hasta ahora es muy poco y hace que sea más complicado una recuperación vigorosa de todo lo que se ha construido la economía a nivel europeo, ¿vale? Yo acabo aquí. Cualquier pregunta, pues la hacéis cuando se considere oportuno. Pues nada, Juan, oye, muchísimas gracias por la ponencia económica que nos has dado. Siempre nos instruyes muy bien en todo esto de la economía. Un poco negativa, ¿no? Por lo que veo, pero bueno, no negativa. Yo digo que si se hacen ciertas cosas, estamos en lo de siempre. Yo vuelvo a repetir, y igual soy un poco ingenuo, pero en el año 2008 era muy fácil hacer frente a la gran recesión. No se hizo nada de lo que se tenía que haber hecho. Ahora es muy sencillo. Y si no se hacen esas cosas, pues tendremos un problema, ¿no? Y luego tenemos un país que desde mi punto de vista lo está haciendo muy bien, y que ya es el país hegemónico a nivel económico y financiero, que es China. China ya es la principal potencia económica mundial, ya no es Estados Unidos. Y tras el dato que conoceremos a principios de julio, veremos que ya incluso en niveles absolutos, ya no ajustado por paridad de poder adquisitivo, ya no lo es, ¿no? Pues o nos ponemos las pilas o tenemos un problema muy serio. Vale, estupendo. Pues nada, muchísimas gracias. No te podemos dar un aplauso, te damos un aplauso virtual, que no podemos darte ahora mismo, pero bueno, que muchísimas gracias por la ponencia. Y nada, ya a continuación tenemos a José Armenteros, que es consejero delegado de MSI, y nos va a hablar sobre la crisis sanitaria y cuál es el riesgo de contagio a largo plazo, ¿vale? Pues en breves aparecerá la imagen y ya le voy dando la palabra. Buenos días a todos. Bueno, yo creo que todos sabéis que una componente importantísima de la oferta de MSI es la previsión del mercado de automoción. Por decirlo en términos biológicos, MSI lleva en su genética la previsión como un elemento de supervivencia. Bueno, es un elemento común a todos los seres, no solo a los seres humanos. Todos hacemos previsiones continuamente y estamos obligados a hacerlas para sobrevivir. Las alimañas
las serpientes que salen de sus nidos cuando va a haber un terremoto, los perros que huyen y se espantan cuando va a haber una tormenta, etcétera. Esa genética es nuestra y aquí estamos por eso, porque tenemos que hacer previsiones. Cuando el 14 de marzo el gobierno declara el estado de emergencia, nos encontramos ante la tesitura de que este estado de emergencia condiciona 100% el mercado del automóvil. No solo a través de la crisis económica que genera, sino directamente porque no se pueden abrir las concesiones, porque no se pueden vender coches, porque se baja la movilidad de toda la población, y si no hay movilidad, no se venden coches nuevos, no se venden coches usados y no se usa el taller. Por lo tanto, necesitábamos tener una previsión de difusión del contagio. Buscamos y en España no se había hecho nada, ni en Europa. No hemos encontrado ningún sitio donde se hable de previsión de la evolución del COVID, porque no se ha hecho. Y entonces tenemos ese reto. No es la primera vez que nos salimos del automóvil para hacer previsiones. Aquí hemos hecho previsiones de embutidos, previsiones de pastas para Barilla, o previsiones de distribución de periódicos o de distribución de combustibles. Bueno, esto es como todo en la vida. Ahí no avanza. Ahora sí. Las técnicas para hacer previsiones son las mismas, cualquiera que sea el producto del que tengamos que adivinar qué va a pasar en el futuro. No he resistido la tentación de traer aquí un párrafo textual de nuestra metodología de previsión. Es textual y esta metodología está redactada pues hace, yo creo que 20 años, por lo menos. Hablo de la demanda. Dice, su comportamiento responde de la misma forma que el contagio de poblaciones, siguiendo una curva sigmoide, que la tienen aquí pintada. La tasa de contagio serían los compradores y es proporcional a la población que ya se ha contagiado, es decir, a los que tienen ese producto. Es decir, cuanto más se ve el producto, más se demanda. Y es también proporcional a la población que falta por contagiarse. Es así, el virus se contagia tanto más cuanto más contagiosos hay y tanto más cuanto más faltamos por contagiarnos. Y me meto en ese grupo de prevalencia, como llaman, ¿no? Potencial. La P, en esta fórmula que está escrita entonces, pues sería el mercado potencial de un producto. En nuestro caso sería realmente toda la población, porque prácticamente toda la población puede contagiarse. La Z sería la función de coyuntura, en nuestro caso sería más la función de estacionalidad, ¿no? Y el resto de variables, pues son las que hay que ajustar en el modelo. Para que lo veamos claro, pongamos un ejemplo. Un producto contagioso, el smartphone, ¿no? Demanda potencial o población potencialmente contagiosa, toda la población. Bueno, los bebés todavía no han inventado un smartphone para los bebés, pero lo habrá. Evidentemente, cuando lo tengamos, ya no necesitamos otro, hasta que desaparezca la inmunidad, que dura poco. El smartphone tiene una inmunidad de 2 años y a los 2 años tenemos que comprar otro. Es un buen invento para que la demanda no decaiga. Bueno, pues con estos mimbres y teniendo en cuenta que las técnicas son prácticamente las mismas y que la población susceptible pasa a ser la población potencialmente compradora, etcétera, nos pusimos a trabajar el 14 de marzo con toda la urgencia del mundo porque teníamos muy poco tiempo para diseñar el modelo, buscar los datos, testar el modelo, probarlo y editar los resultados. Y es lo que hicimos. Ya en el informe de 1 de abril hicimos la primera previsión del número de contagios. Y en la gráfica de la izquierda ven ustedes la información real que teníamos en azul y la información prevista en rojo. Al mes siguiente, el 1 de mayo, actualizamos esta previsión en lo que fue necesario, no demasiado, ya con datos reales hasta final de abril y añadiendo la mortandad. Pueden ojearlos
Por cierto, todas estas presentaciones las van a tener colgadas para que puedan descargárselas. Es algo que hacemos habitualmente, le entregamos un informe de previsiones y ustedes lo van manejando como quieran, ¿no? Ya en el mes de junio, pues hemos hecho esta previsión. Prácticamente se puede decir que la primera ola está vencida, ¿no? Y nos queda esperar la segunda ola. La primera ola pues está terminada con 244.600 contagiados, ¿no? Enfermos que han ido a recibir asistencia médica. Luego hay toda la población que efectivamente no ha tenido síntomas o ha tenido síntomas leves y no ha intervenido. Prácticamente hay que multiplicar por 9 esta población y estamos hablando de 27.500 fallecidos oficiales. Ya sabéis que las cifras oficiales pues, tienen un mecanismo de cuenteo razonable, hasta cierto punto homogéneo con Europa, no homogéneo con el resto del mundo, ¿no? Y aquí pues faltarían por contabilizar pues probablemente 16.000 fallecidos más. Esto lo hacemos por comparación con las estadísticas del MOMO, hubiese sido normal, de los fallecimientos normales que hubiese habido de no tener esta epidemia y de lo que ha habido. De esos 16.000 habría que estimar que 9.000 pueden ser fallecidos por coronavirus porque, bueno, les atacó el virus, no se le pudo hacer el test, no pudieron ir ni siquiera a un hospital y murieron, y otros 7.000 que fallecieron porque tuvieron la mala suerte de tener un infarto o de tener un ictus y no se le podía atender a los hospitales. En definitiva, una situación dramática, una situación difícil y una situación que no debe de repetirse en el futuro. Para que no se repita, tenemos que tener en cuenta que esto es una pandemia. Y una pandemia es, por principio, global, ¿no? Sería una redundancia decir pandemia global. Si decimos calentamiento global, o decimos crisis energética global, o decimos crisis climática mundial. Pero aquí no. Aquí me gusta poner esta imagen que pertenece al Johns Hopkins University, que la actualizan varias veces al día. Yo la consulto todos los días para verificar hasta qué punto estamos en estos momentos mal a nivel mundial. Muy mal. Como veis, el virus está dando la vuelta a la Tierra y le va a dar la vuelta 3 veces, queramos o no. Podemos pararlo aquí, pero si no lo paramos en todos sitios, no hemos hecho nada. O nos curamos todos o no se cura nadie. Y yo la curva que más miro de aquí es la que hay en el ángulo inferior derecha, que es la que nos dice los contagios que está habiendo diariamente. Diariamente estamos a un nivel de 140.000 contagios en el mundo. Y no es eso lo más grave, es que no termina de crecer. Miro todos los días esta curva con la esperanza de que se vea aplanar, de que se vuelva horizontal, pero cualquiera que sepa trazar una línea de ajuste en estas crestas ve que efectivamente esto seguirá creciendo. No sabemos hasta cuándo, pero tampoco se están tomando medidas globales para pararla. Por lo tanto, hagámonos a la idea de que esta pandemia va a durar bastante más de lo que nos gustaría. Por eso hemos tenido que diseñar un método para poder medir mejor. Siempre los analistas, y yo me considero analista, utilizamos métricas, utilizamos KPIs, se llaman ahora, en el sector del automóvil, desde la famosa cuota de mercado, que todo el mundo conoce, hasta la rotación del stocks o la rentabilidad de las intervenciones de taller. Hay infinidad de KPIs. Nosotros nos vamos a conformar con uno que mida simultáneamente dos vectores importantes de la pandemia. Uno es la velocidad de avance y el otro es el peso, el volumen. Para la velocidad hemos cogido el R7, el ratio de reproducción semanal. Es decir, cómo es el cociente de los infectados esta semana frente a los infectados la semana anterior. ¿Por qué semanalmente? Porque hay un ciclo semanal. No es que la enfermedad repite los fines de semana, es que también los sanitarios tienen que descansar y hay turnos. Y muchas veces también los enfermos no vamos en sábado al hospital porque es sábado. De hecho,
en todas las curvas que vean, verán que efectivamente hay unos baches de sábado y domingo y luego un repunte el resto de la semana. Bueno, pues por eso este ratio de reproducción semanal nos mide bastante bien la velocidad de avance o de disminución. Y luego el IA7, que es la incidencia acumulada de los últimos 7 días, siempre por millón de habitantes, porque si no, no podríamos comparar entre distintas poblaciones. K es una constante, que en este caso la hemos elegido para que valga 100 en el peor momento de la crisis en España. El peor momento fue el 26 de marzo. Y el índice de riesgo de contagio, que así le hemos llamado a este KPI, sería la raíz cuadrada del producto del R7 y el IA7 partido por la 2. Aquí tenemos la curva de evolución en España de este indicador y algunos de los hitos más importantes que le han incidido. Bueno, indudablemente está balanzada, la verticalidad de subida demuestra que el virus ya rodaba por España mucho antes de que se le detectara, ¿no? Y que hasta que se decreta el estado de alarma, bueno, diría que el primer momento, el 9 de marzo, se cierran los centros educativos de Madrid y tardaríamos 7 o 10 días en ver el efecto. Siempre tienen que razonar con este gráfico con un delay de aproximadamente 10 días para ver que efectivamente ha habido impacto en las medidas tomadas. Para mí lo más importante efectivamente es el cierre de fronteras, que fue el 16 de marzo, y el cese de actividades no esenciales, que fue el 30 de marzo. Fueron medidas drásticas, medidas dolorosísimas, medidas de paralización total de la economía, pero que han tenido un impacto fenomenal para doblegar la curva, para hacerle bajar. Luego la entrada de las distintas fases, pues bueno, no ha tenido repuntes, sí ha tenido rellanos en los que efectivamente pues, la evolución del virus pues no ha seguido bajando, pero tampoco se podía apretar más las tuercas. A partir de ahí, hitos importantes que yo sí que quiero recalcar, sería el 20 de mayo, hay una subida generalizada de temperaturas y sobre todo se decreta que el uso de las mascarillas es obligatorio y ese punto es también un punto importante para la contención. Este indicador se puede utilizar también para comparaciones territoriales y tiene una gran utilidad porque muchos de nosotros tenemos negocios que funcionan en zonas locales y el riesgo que tenemos de rebrote pues depende del riesgo de contagio que haya en esas comunidades. Esta es la foto del 7 de junio en la que, bueno, Madrid, Barcelona, Cataluña, tienen los primeros puestos de ranking del riesgo de contagio. Es normal porque la circulación del virus es proporcional al el número de iteraciones de la población y en grandes poblaciones con buenos sistemas muy densos de transporte público, el contagio necesariamente tiene que ser mayor. Cuando decimos Madrid y Cataluña, pues hablamos de su área de influencia, Aragón, las dos Castillas, etcétera, Rioja, Navarra, no hay nada nuevo. La media de España, un 12,4, ya es un nivel tolerable de riesgo de contagio y, bueno, zonas muy beneficiosas, muy beneficiadas como Melilla, Asturias, Extremadura, Galicia, Andalucía, etcétera. Este índice nos permite también hacer comparaciones internacionales y aquí pues también nos encontramos con alguna sorpresa. La línea del medio, esta más suave, es la del total mundial. Como ven, ligeramente creciente y no va a parar de crecer el riesgo de contagio mundial hasta que no se tomen medidas mundiales. Por encima, Portugal, que empezó muy bien luchando contra la pandemia, pero que por lo que sea, y no entramos en el análisis de cada país, pues empieza a tener un problema muy serio. Un problema muy serio que, como es vecino nuestro, pues es un problema que no podemos mirar de soslayo. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. El Reino Unido, por su estrategia de lucha contra la pandemia, pues tampoco va bien, va por encima de la media mundial e incluso creciente. Francia ha corregido muy bien los rebrotes que ha habido a lo largo de estos últimos meses y pico, y España, Alemania e Italia se hermanan en la parte más baja del riesgo de contagio, lo cual a mí me llena de satisfacción, porque tenemos con quien compararnos y eso resulta muy positivo. Vamos a ser positivos de cara
al futuro. ¿Qué tenemos para hacer la siguiente previsión? Queremos hacer una previsión de cómo va a ir esto hasta final del año que viene. Y lo que sí tenemos claramente es que las cosas no van a ser igual, sin ninguna duda. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a encontrar con que va a haber mejor información para la toma de decisiones. La información de que han dispuesto los gobernantes ha sido mala, realmente mala, desarticulada, fragmentaria, no estructurada, no homogeneizada. No ha sido fácil definir los hechos que se trataba de medir y cómo había que medirlos. Efectivamente, un verdadero desastre en el sistema de información. Vamos a ver si la última corrección que hacen el día 12 de mayo tiene los contenidos adecuados. Yo soy muy crítico todavía con la información que se publica, pero también es verdad que ahora ya no es tan grave porque la pandemia está contenida, al menos en España. El segundo factor muy positivo es que vamos a estar preparados. Vamos muy preparados para abordarla. No nos va a pillar de mala manera. No nos va a pillar sin mascarillas, sin EPIs, sin test. En un principio no había ni siquiera test para poder decidir si un enfermo tenía o no el virus, ¿no? Habrá 3 millones menos de población susceptible. Eso es lo que ha dicho el estudio de prevalencia. A esos 3 millones de población susceptible habrá que sumarle una fracción de población que siempre existe, que es incontagiable, por lo que sea, tienen un sistema inmunológico maravilloso y quedarán al margen de esto. No sabemos cuántos, pero también serán varios millones. Se pondrá especial cuidado en Madrid y en Barcelona, porque sin ninguna duda fueron los epicentros y si hubiese algún problema serio volverían a serlo. Por lo tanto, tendremos que tener especial cuidado con Madrid y Barcelona, focos de mayor riesgo a nivel nacional. Los centros de atención primaria estarán atentos a la epidemia, que ahora resulta casi imposible todavía ir al médico a que te trate un catarro, por cierto. La vacunación contra la gripe será fundamental para no confundir gripes con COVID. Dispondremos de test suficientes para un diagnóstico más rápido. Estará mucho mejor dotado todo el sistema sanitario y el sistema de rastreo funcionará sin ninguna duda. Que hemos tardado en aprender que eso es lo fundamental, ¿no? Pero ya están empezando a aprender, algunas comunidades lo están haciendo muy bien y ya un foco no es un incendio incontrolable, un foco es algo controlable y atajable. Y se investigarán mediante test periódicos a la población de riesgo, ancianos, población sanitaria, población de tareas esenciales, bomberos, policías, etc. Pero además tendremos una menor mortandad. Ya la está habiendo. En estas últimas semanas se observa que la mortandad de los nuevos contagios es muy inferior a la mortandad de los primeros, porque ya se les puede atender en los hospitales, pero además hay protocolos de atención más eficientes. El diagnóstico será más precoz, que también por lo visto afecta a la mortandad. Un diagnóstico precoz evita fallecimientos. No habrá saturación y habrá tratamientos personalizados que serán eficaces para los distintos tipos de pacientes. Se blindarán las residencias de ancianos, seguro, y se dará prioridad a los diagnósticos de los mayores. Con todos estos elementos positivos y teniendo en cuenta que el ciclo tiene que empezar cuando llegue el frío, porque piensan los expertos que sí, que tiene una componente estacional importante este virus, ¿no? Esta es la proyección que podemos hacer para ver cómo irá la epidemia durante el próximo año. Este año cerrará con un total de 267.000 diagnosticados PCR y el año que viene habrá del orden de 70.000 nuevos. No nos asustemos, 70.000 nuevos contagiados que tendrán sus picos en febrero y marzo, y parte en abril. Con estos contagiados cabe esperar que la mortandad pues, no sobrepase a 5.000. Y sigue siendo un drama. Durante este periodo todavía no tendremos vacunas. No habrá forma de tener una vacuna buena y disponible para todo el mundo. Con la vacuna va a pasar lo que con el coche eléctrico. El primero no será el bueno. El primero tendrá poca autonomía. Pues eso pensamos, que la primera vacuna puede tener poco grado de inmunidad
con poca prevalencia de la inmunidad. Pero vendrán las vacunas buenas, vendrán las vacunas con producciones masivas, 10.000 millones de unidades, y vendrán para poderse distribuir gratuitamente a todo el mundo. ¿Qué más podemos decir? Poco más. El virus está ahí. Marea un poco, pero dejamos de verlo. Tenemos tres frentes de lucha importantes contra el virus. El primero es el farmacéutico, con tratamientos y vacunas. Las vacunas tardarán más, pero los tratamientos van a estar antes y serán más eficaces. El segundo frente es el frente institucional, que tendrá que hacer bien el rastreo, el testaje y el aislamiento de los contagiosos. Y eso se está haciendo y se va a hacer mejor en todo nuestro entorno. Y el tercer frente es el frente nuestro, es el frente social, que serán distancias, mascarillas y manos. Es el di mamá, distancias, mascarillas y manos. Mamá dice que te tapen la boca. Esta es la única forma que tenemos de cuidarnos y de cuidaros. Esto es lo único que podemos hacer para aguantar esos 70.000 contagios que vendrán el año que viene y esos 5.000 fallecidos que pueden haber si no lo hacemos mejor. ¿Por qué hacemos previsiones? Bueno, porque está en nuestra genética, porque la previsión nos vale para tomar decisiones sobre el futuro. Siempre se decide sobre el futuro, nunca sobre el pasado. Hacemos previsiones por muy distintos motivos. Si hacemos una previsión de potencial de demanda, es para dimensionarnos y ver qué podemos hacer para alcanzar la mayor cuota posible de ese potencial. Si hacemos un potencial de ventas, es para poner un objetivo y evaluar los recursos que necesitamos para que nuestras fuerzas de ventas realmente alcance eso. Cuando hacemos previsiones de crisis, hacemos previsiones para que no se cumpla. Hacemos esta previsión para que no se cumpla y nos sentiremos enormemente felices si esta previsión no se cumple, si no se cumple por abajo. Si no se cumple por arriba, el tema será de juzgado de guardia. Si no se cumple por abajo, es que ni nosotros hemos hecho el distanciamiento como debíamos, ni hemos utilizado las mascarillas como debíamos, ni la higiene que debíamos tener. Esperando que las instituciones cumplan y sin ninguna duda que la industria farmacéutica llegue, venceremos al virus. No quepa duda. Cuidaros todo lo que podáis y muchas gracias. Pepe, muchas gracias por la exposición. Nos pregunta uno de los oyentes que en la diapositiva 4, o si no, si te la sabes de memoria, que parece como que los contagios a final de junio ya no habrá, como que la curva acaba en 0. ¿Es así? Aquí estamos. El 0 aquí no existe hasta que no se erradique la epidemia, hasta que no pase como con la viruela. Entonces, olvidaros del 0. Esos datos podemos ver aquí en la siguiente diapositiva, significa el riesgo de contagio se va a mantener aquí, en este entorno del 10. Luego, y aquí pues no va a ser 0 absoluto, como veis, en agosto tenemos, bueno, vamos a empezar por julio, puede ser la mitad de junio, agosto puede ser la mitad de julio, y septiembre todavía bastante menos. Pero 0, 0, 0 no va a existir. Seguiremos teniendo contagios y seguirá habiendo precaución. Seguirá siendo necesario cuidar. ¿Alguna pregunta? Vale, sí, nos pregunta también otro oyente que si para la previsión de contagiados y muertes se ha tenido en cuenta la apertura de fronteras respecto a otros países. Se ha tenido en cuenta porque no va a haber más remedio que abrirlos, pero no sabemos cómo. Esa es una de las grandes incógnitas que tenemos en estos momentos. ¿Que hay que abrir las fronteras? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué protocolos se van a tener que seguir? Desde luego parece que tomar la temperatura sirve para poco. Podría ser un poco más eficaz, sí, un certificado PCR reciente, pero también cabe el riesgo de que efectivamente ese certificado pues, se haya hecho justo antes de que se abre la ventana del virus y luego llega aquí el turista y evidentemente es contagioso.
Se pensarán también sistemas de seguimiento del turismo, por muchos que vengan y tiene que ser un seguimiento local. Es decir, que muy probablemente entren por fronteras que ya lo tienen, un seguimiento telefónico de sintomatología para proceder a un aislamiento rápido. Si eso se hace así, la previsión se puede cumplir. No tiene por qué dispararse. Vale, pues nada, no tenemos más preguntas, a no ser de que haya alguna de última hora. Así que nada, pues muchísimas gracias. Solo deciros que os habrá aparecido un icono arriba a la derecha, debajo como de consulta, de una pregunta. Ahí podéis descargaros la ponencia que ha dado José Armenteros, ¿vale? Dejaremos abierto el panel durante unos 5 minutos para que os dé tiempo a descargarla y la ponencia de economía os la mandaremos por email, ya que no nos dio tiempo a subirla. Por lo tanto, nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Solo recordaros que mañana tenemos a las 12 hasta la hora que hemos tenido hoy la ponencia sobre tendencia y previsión del mercado de vehículo nuevo. Hablaremos del año 2020-2021. El miércoles, día 17 de junio, tendremos a las 12 también la ponencia sobre la tendencia del mercado de vehículo de ocasión, que la dará Javier Armenteros. Y el jueves, 18 de junio, a las 12 horas también, tendremos la mesa de debate, donde hablaremos si las políticas de descuentos y de incentivos serán suficientes para activar el mercado de VN, donde tendremos como tertulianos a Paolo Prinari, que es director de ventas de Audi, donde tendremos a Marta Blázquez, que es presidenta ejecutiva de Faconauto. Tendremos a Antonio Cruz, que es subdirector general de ALD Automotive, y también a Marc Artaña, que es el director general de Promocar. Así que nada, muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos de nuevo o nos escuchemos de nuevo mañana a las 12. Gracias a todos.